Durante siglos, se ha hablado de los 5 soles de los aztecas. Documentales, libros y escuelas repiten una y otra vez la misma historia. 5 eras, 5 mundos, 5 destrucciones. Pero casi nadie se atreve a mencionar lo que viene después. El sexto sol. Una profecía que los conquistadores intentaron borrar. Una visión tan poderosa que, de ser cierta, cambiaría lo que entendemos por historia, tiempo y destino. Hoy, viajaremos más allá del mito para descubrir el secreto que los aztecas dejaron oculto en sus códices. Una advertencia que, quizá, estaba dirigida a nosotros. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría hacerte ver nuestra era con otros ojos. Cuando los españoles llegaron al Valle de México en el siglo XVI, encontraron algo que no podían comprender. En medio de un lago se alzaba Tenochtitlán, una ciudad inmensa, resplandeciente, ordenada y viva. Templos que tocaban el cielo, canales que cruzaban barrios, y una civilización que había levantado un imperio en apenas 2 siglos. Pero tras aquella belleza había algo más. Una cosmovisión compleja, mística y aterradora. Los aztecas no creían vivir en un mundo estable, sino en un ciclo condenado a morir. Ellos llamaban a su era Nahui-Ollin, el quinto sol, un tiempo que, según sus profetas, terminaría con el movimiento de la tierra, con temblores, fuego y destrucción. Antes de ese sol, el universo ya había muerto 4 veces. Cada ciclo era una creación y un sacrificio. Cada renacer exigía sangre. El primer sol fue devorado por jaguares, el segundo, barrido por vientos eternos, el tercero, consumido por fuego, y el cuarto, ahogado por un diluvio. Solo el quinto sol, el nuestro, había sobrevivido gracias al sacrificio de los dioses, que entregaron su propia vida para mantenerlo encendido. Y por eso, los aztecas creían que su deber era alimentar al sol con sangre humana. Pero, ¿qué ocurre después del quinto sol? ¿Qué sucede cuando ese ciclo llega a su fin? Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Algunos textos antiguos, como el Códice Chimalpopoca o los relatos recopilados por Fray Bernardino de Sahagún, hablan de un destino más allá del quinto, de un renacer que los sacerdotes solo mencionaban en susurros, el sexto sol. Según estas fuentes, tras la destrucción final, un nuevo sol nacería de las cenizas, marcando el inicio de una humanidad diferente. Una que no necesitaría ya sacrificios, porque habría comprendido el equilibrio entre los dioses y los hombres. Sin embargo, esos fragmentos fueron censurados, reescritos o destruidos durante la colonización. Las hogueras del siglo XVI no solo quemaron ídolos, también borraron mitos, calendarios y profecías que hablaban de ese sexto sol. ¿Por qué? ¿Temían los conquistadores lo que podía revelar esa visión? ¿O simplemente no lo entendieron? Algunos arqueólogos modernos, como Miguel León Portilla o Alfredo López Austin, interpretan que los aztecas no veían el tiempo como una línea, sino como un círculo que se repite. Para ellos, la historia no avanzaba, respiraba. Y cada vez que el ciclo expiraba, el universo debía morir para renacer. Si seguimos esa lógica, el sexto sol no sería el fin, sino nuestro presente. El tiempo posterior a la caída de Tenochtitlán, cuando el mundo antiguo fue destruido y comenzó otro bajo nuevas leyes. Un sol de hierro, de humo y de tecnología, donde los sacrificios ya no son rituales, sino guerras, contaminación y destrucción del propio planeta. Quizá el sexto sol ya nació, y ni siquiera lo notamos. Antes de continuar, si te apasiona la historia que se atreve a ir más allá de lo que nos enseñaron, suscríbete y activa la campana. Porque lo que viene ahora no es solo historia, es una advertencia que los aztecas dejaron escrita hace más de 500 años. La tradición mexica decía que cada sol terminaba cuando los hombres olvidaban su conexión con los dioses. El quinto sol, el nuestro,
sería destruido cuando la humanidad creyera que podía dominar la naturaleza. Y si miramos a nuestro alrededor, no es exactamente lo que está ocurriendo. Para los sabios aztecas, el universo era una red viva. El cielo, la tierra, el agua, el fuego y la sangre estaban unidos. Cuando uno de esos elementos se rompía, el ciclo se debilitaba. De ahí que los sacrificios no fueran actos de crueldad gratuita, sino ofrendas para mantener el equilibrio cósmico. Pero al llegar los conquistadores, ese equilibrio se rompió. Los templos fueron destruidos, los códices quemados, y el calendario sagrado dejó de girar. El sol del movimiento se detuvo, y con él, el alma de un pueblo entero. Sin embargo, entre las ruinas y los mitos, algunos sacerdotes escondieron sus enseñanzas. Hablaron de una nueva humanidad que surgiría después del colapso, una era donde la sangre no sería la moneda del sacrificio, sino el símbolo de unión. El sexto sol representaría un despertar, el momento en que la humanidad comprendería su lugar en el universo. Esta idea no aparece completa en ningún códice conservado, pero persiste en tradiciones orales, en fragmentos del Huehuetlatoli y en la filosofía nahua que sobrevivió a la conquista. Según esas fuentes, el sexto sol nacería en el tiempo de los hombres de obsidiana, una metáfora que algunos interpretan como la era del reflejo, donde el ser humano se enfrentaría a su propio espejo, la tecnología, la inteligencia artificial, la capacidad de crear y destruir a voluntad. ¿Y si el sexto sol no es una profecía antigua, sino una descripción de nuestra época? Una era donde el fuego ya no viene de los volcanes, sino de las máquinas. Donde el sacrificio no es humano, pero el dolor sigue siendo real. Donde la humanidad ha reemplazado a los dioses y no sabe qué hacer con su poder. Los aztecas creían que cada ciclo terminaba con un cataclismo que devolvía el orden. No como castigo, sino como purificación. Y si esa lógica se cumple, el sexto sol no durará para siempre. Los textos dicen que este nuevo amanecer terminará cuando el hombre deje de recordar su origen. Cuando olvide que su sangre es la misma que corre por la tierra y los ríos. Cuando el ruido de las ciudades oculte la voz del viento y del trueno. Y entonces, el séptimo sol, el último, marcará el fin del ciclo cósmico. Pero aún no hemos llegado ahí. El sexto sol aún brilla. Y tal vez su propósito sea precisamente este: recordarnos lo que fuimos, para decidir lo que seremos. Quizá los aztecas no intentaban asustarnos con su profecía, sino advertirnos que el verdadero sacrificio sería olvidar. Olvidar la conexión con lo divino, con la tierra, con el otro. Y esa, curiosamente, es la herida más profunda de nuestro tiempo. Hoy ya no levantamos templos de piedra, sino torres de cristal. No sacrificamos corazones, sino tiempo, sueños y humanidad. Y sin embargo, seguimos adorando al mismo Dios, el sol, el fuego, la energía que nos da vida y nos consume al mismo tiempo. Los antiguos mexicas creían que el conocimiento debía ser transmitido, porque cada palabra era una chispa que mantenía el fuego del universo encendido. Por eso, su legado no murió con sus templos. Sigue vivo en los códices que escaparon al fuego, en los símbolos tallados en piedra, y en la memoria de los pueblos que aún miran al cielo buscando respuestas. Tal vez el sexto sol no sea un tiempo externo, sino un estado de conciencia. Un despertar interior que comienza cuando uno recuerda que el universo respira dentro de sí. Y si algo nos enseñan los aztecas, es que cada fin es solo una nueva creación. Que incluso cuando el mundo parece derrumbarse, hay un sol esperando nacer. Quizá el sexto sol no nos fue dado para temerlo, sino para entenderlo. Porque solo quien comprende el ciclo puede romperlo. Y si de verdad somos los hijos de este nuevo amanecer, entonces el destino no está escrito en los códices, sino en nuestras decisiones. Así termina la historia del sexto sol,
Una profecía olvidada que atraviesa el tiempo para recordarnos que los antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado, que la sangre, la tierra y el cielo son uno solo. Y mientras esa unión siga viva, el sol, cualquiera que sea, nunca dejará de renacer.